Hola, muy buen día. Siempre es un placer poderles saludar. Nuevamente con ustedes, Héctor Alvisures. Y agradezco que me regalen un tiempo este día tan hermoso. Hoy quiero invitarles a que juntos reflexionemos sobre una pregunta tan simple, pero también al mismo tiempo muy poderosa. ¿Qué significa vivir bien? Bueno, antes de comenzar y poder contestar esta pregunta, lo primero que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Primero, es que hoy el título que estaremos tratando, yo le titulé "Lo suficiente es más que suficiente". Entonces, ¿qué significa vivir bien? Primero quiero decirles que no se trata de una fórmula mágica ni de una receta universal, sino más bien de una búsqueda de vivir mejor. Pero en verdad vivir bien quiere decir tener más, hacer más, correr detrás de las metas, o quizás pudiera ser lo contrario. En este episodio quiero que juntos vamos a mirar este tema desde varios ángulos de la vida cotidiana, desde la sabiduría ancestral, también, cómo no, desde una mirada espiritual. Todo esto con un lenguaje simple, accesible, pero lleno de sentido. Creo que hoy día vivimos tiempos en los cuales creemos que no tenemos lo suficiente para vivir bien. Creemos que al tener más podríamos ser no solamente más felices, sino pudiéramos ayudar a los demás. Y hasta cierto punto de vista eso podría ser cierto, pero también podría ser una trampa donde creemos y fomentamos la insatisfacción. Por eso vuelvo a decirles, tener mucho sería la felicidad. No se trata específicamente de complicarnos la vida, sino de aprender a ver con más claridad qué es lo que realmente importa en la vida. Hoy vivimos en un mundo donde todo es carrera, todo es ruido, todo es vanidad. Por eso es tan importante que usted y yo nos conectemos esta tarde para poder, primeramente, tener claro que lo suficiente es más que suficiente para vivir bien. Entonces, lo primero que tenemos que percatarnos es que existe una trampa, y es la trampa de la complejidad. Vivimos en una época donde todo tiene a volverse más complejo, más difícil. Todo es urgente, todo es para ayer. Queremos más productividad, más cosas, más títulos, más seguidores en las redes sociales. Y muchas veces no nos damos cuenta que en esa carrera olvidamos por qué corremos. Tenemos que estar seguros de que caminamos bajo un patrón, bajo un ideal, pero sobre todo bajo un propósito que debería ser el de Dios primero. Y no solo eso, se nos vende la idea de que lo complejo es más grande y maravilloso. Y creo que eso no es cierto. Que si algo es simple no tiene profundidad, y eso tampoco es verdad. Creo que en la simpleza de las cosas es donde se manifiesta el amor, la grandeza, pero sobre todo el compañerismo. Un gran pensador dijo un día, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho de él en el camino. ¿Qué perderemos cuando nos perdemos en la complejidad? Siempre perderemos algo cuando creemos que todo es muy difícil. Primero, perdemos presencia, calma, profundidad, porque lo simple no es superficial. Al contrario, las cosas simples requieren enfoque, sabiduría y verdad. Yo conozco mucha gente que lo que les sobra es dinero, plata, pero en realidad he llegado a ver que en medio de esa vida tan ajetreada, me doy cuenta que no llegan a vivir bien. ¿Por qué? Porque siempre están con el cuidado que lo pueden perder y que quieren más. En realidad, creo que lo simple es algo que en verdad nos tendría que llenar. ¿Por qué? Porque en la simpleza tenemos que tener enfoque, tenemos que usar la sabiduría de Dios y tenemos que ser auténticos.
Y como ejemplo miramos a los niños, a los ancianos, miramos también la naturaleza. Ellos no están corriendo detrás de nada, están simplemente siendo los que tienen que ser. Y ahí podemos ver una gran lección de vida. Por eso es que la trampa de la complejidad necesitamos estar con los ojos abiertos para saber que en las cosas simples y no complejas hay felicidad. Y creo que una de las cosas que no es que sea simple en sí, pero sí tenemos que verla con simpleza, es saber que Dios vive y mora en nosotros. ¿Por qué? Teniendo a Dios volvemos a ser niños, volvemos a sentirle sabor a una paleta, volvemos a sentirle sabor a una horchata en la compañía de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, de tus hijos. Y para eso necesitamos quitarnos la complejidad de nuestra vida. Por el otro lado, el siguiente paso es tener una sabiduría constante en el diario vivir. A veces creemos que la sabiduría está en los libros, en las universidades o en grandes conferencias, pero en realidad no es así. No es que ahí está la sabiduría, probablemente el conocimiento esté ahí, pero la sabiduría en realidad proviene de una sola fuente que es de Dios. Hay otra sabiduría más silenciosa, más invisible, que se encuentra en los gestos pequeños. Por ejemplo, cocinar con tu abuelita, pasear por el campo con tu nieto o nieta, regar el jardín junto con tu esposa, sentarte a escuchar sin hablar. Esas son las cosas simples donde nosotros podemos ejercitar la sabiduría que Dios nos ha dado. Esa sabiduría nace del vivir con los ojos abiertos. Hoy vivimos en una sociedad que demanda mucho. Vivimos en una sociedad que nos turba, nos quita, nos cierra los ojos del alma. Vivir bien no es acumular experiencias exóticas, sino poder disfrutar de una buena conversación sin distracciones, de una buena comida sin prisa, de un paseo sin el GPS. Creo que hoy hemos perdido el sentido de la vida porque no estamos siendo sabios todos los días. Es importante, muy importante, mi amigo oyente, que podamos enfocarnos en usar la sabiduría en medio de este mundo que tiene mucho ruido, un mundo que es complejo. Porque si tú no das la talla de lo que la sociedad demanda, entonces podría ser que no vas a sentirte completo, feliz, en paz. Y dejarás de vivir la vida como deberías de vivirla. Por eso el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 13, Reina Valera del 60, dice: también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. Nueva Traducción Viviente dice: además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalo de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el gran escritor? Primero nos dice que la mayoría de la gente no bebe ni come y no aprovecha el beneficio de su trabajo. Entonces, si muchos lo hacen, el escritor dice: tú no hagas eso, sino al contrario, come, disfruta de esos momentos con tu familia, con tus seres queridos. Disfruta lo que has trabajado, porque es un regalo de Dios. Creo que muchas veces esto nos conlleva a acumular sin saber para qué acumulamos. Caminamos sin saber por qué caminamos y a dónde vamos. La Biblia es muy clara en decirnos que la gente debería de aprovechar el beneficio de su trabajo, el fruto del trabajo, porque es un regalo de Dios. Y algo que en este mundo lleno de ruido, de adversidades, lo primero que olvidamos es de vivir a plenitud. Y no solamente vivir a plenitud, sino tener una actitud de gratitud. La vida buena está hecha de esos instantes honestos y simples, y no de eventos grandiosos. Y en el cotidiano vivir muchas veces nos encontramos con menos respuestas que respuestas. La realidad es una,
que para vivir bien no necesitas mucho, sino necesitas tener la sabiduría de Dios para reconocer que todo lo que Él nos ha dado, nos ha brindado, es algo de beneficio, es una bendición grande. Por eso necesitamos ser sabios. Necesitamos dejar esa complejidad que hoy la sociedad nos dictamina, nos pone como una regla. Y número 3, ¿cuáles son los pensamientos que dirigen tu diario vivir? Creo que muchos pensamos todos los días, tomamos decisiones todos los días, pero recordemos claramente que no necesitamos un título universitario o un título de filosofía en filosofía para pensar con profundidad. Todos tenemos la capacidad de preguntarnos el porqué de las cosas. La Biblia nos desafía y nos enseña, dejando un impacto directo en cómo podemos vivir hoy. Así que lo primero es que todos los días tenemos que renovar nuestros pensamientos de acuerdo al plan de Dios. Unos viven en el pasado, otros viven en el futuro, pero la vida en realidad comienza hoy. La vida en realidad comienza en el momento que tú tienes lucidez nuevamente, que estás vivo por la mañana. Ahí comienza la vida. ¿Y por qué te digo cuáles son los pensamientos que dirigen tu diario vivir? Bueno, primero tenemos que reconocer que hay glorias pasadas. En algún tiempo nos fue bien y tal vez hoy no nos está yendo bien. Tal vez nos está yendo bien y en un tiempo nos fue mal, y eso es magnífico. Por eso es que en Filipenses 4, 13 al 12, el apóstol Pablo nos comparte su propia experiencia. Y esto es muy interesante que tú y yo lo entendamos, porque el apóstol Pablo no habla solo metáforas, no habla otra cosa más que vivencias propias. Esa experiencia que él obtuvo. Y en Filipenses 4, 11 y 12 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Te das cuenta que los pensamientos que dirigen tu diario vivir es lo que va a hacer la diferencia. El apóstol Pablo aquí nos deja claro y nos habla sobre una experiencia profunda, una vivencia la cual ha transformado su vida. Y él dice: he aprendido. Nosotros tenemos que aprender o reaprender. ¿Por qué? Porque la vida es cambiante en sí. La vida es cambiante, todo cambia. Nosotros nos volvemos canosos, nos volvemos gente más de edad, gente de experiencia. Entonces, el aprendizaje, Pablo dice, nunca tienes que quitarlo de tu diario vivir. Entonces, cuando nosotros seguimos aprendiendo, es que cada momento reconocemos el plan perfecto de Dios. Dice: aprendo a contentarme. Muchas veces no nos contentamos cuando nuestros ojos no ven lo que queremos ver. Muchas veces nos ponemos tristes cuando las cosas no salen como yo quisiera tener. Pero Pablo nos dice: aprendan a estar contentos, aprendan a ser felices, cualquiera que sea la situación. Y la gran opción de traer o de tener a Dios en nuestras vidas es que nosotros aprendemos. Somos gente de impacto, gente bendecida, gente que tiene claridad, tiene visión, tiene propósito. ¿Por qué? Porque las situaciones no nos mueven en realidad de el propósito que Dios tiene para con nosotros. Sea que en el momento estemos humildemente caminando, tal vez en escasez, pero hemos aprendido a que Dios es nuestro gozo, es la fortaleza que necesitamos. Y si tenemos abundancia, pues igual nos gozamos, compartimos esos bellos momentos que Dios nos permite a través de la vida y todas esas bendiciones que Él nos da. Por eso es tan importante, y quiero recalcar esto, que aprendamos
a elegir todos aquellos pensamientos que le damos vida, que gestamos en nuestra mente. ¿Para qué? Para que esos pensamientos que son acorde a nuestro Dios Todopoderoso puedan no solamente generar emociones, porque somos seres humanos emocionales, sino generar decisiones correctas. Creo que el ser humano se equivoca. Yo soy uno de ellos y me sigo equivocando y creo que me voy a seguir equivocando hasta el día que muera. Pero hay una gran diferencia cuando nosotros reemplazamos los pensamientos del diario vivir por esos pensamientos que dan vida, que dan fortaleza, que dan claridad en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña a enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Hay cosas que usted y yo podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Mas, sin embargo, cuando le entregamos el control a Dios, entonces Dios controla lo que usted y yo no podemos controlar. ¿Y qué es esto de lo que le estoy hablando? Son los pensamientos. Los pensamientos son tan esenciales en nuestra vida, porque de un pensamiento se genera una emoción y de una emoción se generan las decisiones. Así que la fidelidad de Dios, la fidelidad depende de Dios y tus sabias decisiones dependerán de ti. Necesitamos recordar que el sufrimiento nace del apego, del deseo insaciable de tener más y de esperar que todo sea como tú y yo queremos. Ahí es cuando sufrimos nosotros. Por eso es claramente necesitamos gestar nuestros pensamientos y decir, bueno, si yo reconozco que Dios ordena mi vida, ordena mis pasos, entonces yo no necesito sufrir por el apego a lo material o a lo que en realidad no tiene sentido ni tiene ese peso. Hay cosas, decía, tan simples al principio que tienen mucho más peso. Y yo te comento algo maravilloso que me sucedió ahorita que fui a visitar a mi mamá. Una tarde se me antojaron unos elotes asados. Y fue un pensamiento y pensé en voz alta y así quedó. Pero un día que estaba lloviendo por la tarde, Fernando Monterroso llevó un costal, un saco de elotes, llevó el carbón y encendió. Y ¿sabes qué? Comimos sabroso esos elotes asados. Y es una cosa tan simple en el sentido de que usted podrá decir, ¿y qué tiene de bueno un elote asado? Pero fíjate que se hizo tanto con amor, que nuestros pensamientos se afinaron, que todos disfrutamos un tiempo hermoso. Y esta mañana hablaba con mi hermana Doris y le comentaba qué gesto tan hermoso, ¿no? No saber que alguien quería algo, sino ser parte de ese algo. Entonces, la felicidad depende de Dios. Pero las cosas que tú y yo podemos hacer dependen también de nosotros. Es una parte esencial. ¿Y cómo lograremos a decidir bien? Decidir con sabiduría. Necesitamos recordar, les vuelvo a subrayar esto, que el sufrimiento nace del apego, del deseo insaciable de tener más, de esperar que todo sea como yo quiero. Todas estas ideas, cuando las aplicamos al cotidiano vivir, se convierten en prácticas de vida. Recuerda, tú decides qué pensamientos quieres gestar. Tú decides qué decisiones vas a tomar. Es importante que tú y yo nos enfoquemos en las cosas simples, las cosas que son agradables a Dios, las cosas que son eternas, las cosas que dan vida y no muerte. Ese equilibrio es un arte, el arte de vivir con lo que hay, sin rendirse y sin desesperarse por llegar a obtener lo que quiero obtener. Si tú tienes sueños, Dios te ha dado sueños, deposítalos en las manos de Él y Él te ayudará a salir avante. Pero enfócate en Él, enfócate en tomar buenas decisiones, enfócate en no escuchar tanto ruido en este mundo.
Actúa con sabiduría y recuerda que la trampa de la complejidad puede causarte estrés. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Hoy hemos caminado juntos por una reflexión sencilla, pero bastante profunda. Hablamos de vivir bien y descubrimos que no se trata de lograr más, sino de tener tranquilidad, paz y gozo en el diario caminar. No hay fórmula única, pero sí hay un Dios único que es Jesucristo, que nos guía, nos fortalece y en ese momento de quiebre, Él siempre estará con nosotros. Así que te quiero dejar con 5 cosas breves para que puedas reflexionar o reflexionemos juntos. Lo primero es, valora lo simple, valora tu familia, la salud, el arte de poder escribir, fomentar buenos pensamientos. Número 2, pedir sabiduría a lo más alto. No hay algo mejor que beneficie al ser humano que el poder decidir con sabiduría. Número 3, decidir encaminado con lo que Dios quiere para tu vida. Número 4, lo simple siempre será lo mejor. No te compliques la vida. Número 5, aceptar las adversidades como riqueza, no como una amenaza. Las adversidades están ahí porque quieren hacernos mejor, quieren que salga lo mejor de nosotros. Las adversidades hacen que confiemos más en Dios y que nuestra fe se pueda estirar. Y te dejo con esta pregunta para que te acompañe el resto de este día. Y la pregunta es, ¿qué es lo verdaderamente especial para ti que no cambiarías aunque te ofrecieran todo lo demás? Déjame repetírtelo. ¿Qué es lo verdaderamente especial para ti que no cambiaras aunque te ofrecieran todo lo demás? Si este episodio te ha hecho pensar, te invito a que lo compartas a alguien que tú conoces, que amas, y que estas palabras de sabiduría pueden llegar a su corazón, a su mente, y puedan cambiar, puedan empujarnos, encontrar leverage para ser diferentes, pero sobre todo a vivir con plenitud y total dependencia de Dios. Presta mucha atención a las cosas simples. Vive con pasión, vive apasionado, vive agradecido, vive intensamente. Gracias por escucharme, gracias por tomar el tiempo, que yo sé que el tiempo es preciado, pero gracias porque yo sé que vas a escuchar esto y será de gran aliento para tu vida. Gracias por pensar con nosotros, gracias por pensar juntos. Hasta la próxima semana. Estaremos conectándonos. Henry Salas estará con nosotros la otra semana. I love you guys. Los amo. Un abrazo para todos los que escuchen este podcast. Y como siempre, síganos en las redes sociales. Mándenos su comentario. Mándenos si hay algún tema que a ustedes les gustaría que tocáramos. Por favor, escríbanos. Gracias. Que tengan un hermoso día. Hasta la próxima. Chao.